Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos. ¿Cómo están? En este video vamos a mostrar las prácticas de electroneumática del laboratorio de segundo año de electromecánica de educación media tecnológica. Vamos a ir describiendo los distintos componentes que vamos a utilizar para estas prácticas. En primer lugar, un cilindro neumático de doble efecto, como pueden ver aquí, llamado también actuador neumático lineal, el cual va a tener por aquí dos extremos que pueden ser entradas o salidas de aire comprimido. Si nosotros aplicamos la entrada de aire comprimido aquí por el extremo de la derecha, entonces el vástago del cilindro se va a desplegar y el aire va a ser expulsado por este extremo de aquí de la izquierda. Si por el contrario aplicamos a la izquierda el aire comprimido, el vástago se va a retraer y el aire va a ser expulsado por este otro extremo de la derecha. A los efectos de direccionar el aire en nuestro actuador, vamos a utilizar una electroválvula monoestable de 5 vías y 2 posiciones. ¿Qué significa esto? El número de vías es el total de entradas y salidas que tiene la electroválvula. Por ejemplo, acá tenemos una entrada de presión y acá tenemos dos salidas de presión. A eso hay que agregarle los retornos a la atmósfera, R y S. O sea que tenemos entrada, dos salidas y dos retornos a la atmósfera, ya que el aire comprimido, una vez que cumple su función dentro del circuito, es retornado a la atmósfera. Vean que si contamos entradas más salidas más retornos, tenemos en total 5 vías. 1, 2, 3, 4 y 5. Las electroválvulas, como su nombre lo indica, son de pilotaje eléctrico. Esto quiere decir que el pilotaje de la válvula se realiza a través de un electroimán, bobina o solenoide, que es el que podemos ver aquí en el extremo de la electroválvula. En este caso además tenemos una luz piloto que se encuentra en la parte superior, la cual se encenderá cada vez que la bobina de la electroválvula reciba tensión. Las posiciones de la válvula están representadas en el símbolo mediante estos rectángulos que vemos aquí. Cada uno de estos rectángulos es una posición. Así que acá tenemos una y dos posiciones. Tal como decíamos, es una electroválvula de dos posiciones y 5 vías. También en el símbolo se marca la entrada de presión, las salidas y los retornos a la atmósfera, que conforman en total las 5 vías de nuestra electroválvula. Como es una electroválvula monoestable, se va a accionar mediante la bobina, el electroimán, que aquí está representado, y una vez que ese electroimán deje de recibir tensión, va a retornar a su posición inicial mediante un muelle o resorte, lo que la convierte en una válvula monoestable. Bien, aquí vemos entonces el esquema de esta práctica, que va a constar de un esquema neumático y un esquema eléctrico. Así va a ser para todas las prácticas de electroneumática que vayamos a realizar. Esquema neumático y esquema eléctrico. Podemos ver aquí el actuador, cilindro de doble efecto, que ya hemos detallado anteriormente. Podemos ver aquí la válvula con sus correspondientes dos posiciones. Y por aquí tenemos las vías: entrada, salida, otra salida y los dos retornos a la atmósfera, que conforman las 5 vías en total. Por aquí está el electroimán, la bobina, que acciona nuestra electroválvula, y por aquí está el muelle que la retorna a su posición inicial. En el esquema eléctrico se repite la bobina, simbolizada aquí, la bobina de la electroválvula, la cual la vamos a accionar mediante un pulsador al que le vamos a llamar S1. O sea que cuando presionemos el pulsador se va a cerrar el circuito, y al recibir tensión la bobina de la electroválvula, esta va a actuar y el actuador va también a actuar en consecuencia. Vean ustedes que así como está dibujado nuestro esquema, el actuador se encontraría en posición de reposo, ya que la presión está ingresando por aquí, la válvula la está direccionando por el extremo derecho del actuador,
Así que el aire comprimido entra por este lado, el vástago va a retroceder y el aire se va a desplazar hacia el exterior por este otro lado y va a ser devuelto a la atmósfera a través de la salida R. Esto cuando estamos en posición inicial y el vástago se encuentra retraído. Nuestro circuito eléctrico se va a alimentar con 24 volts de corriente continua, donde aquí vamos a tener el polo positivo y aquí el polo negativo. Una vez que nosotros presionamos el pulsador S1, estaremos cerrando el circuito y energizando de esta manera al electroimán, a la bobina, que pilotea a nuestra electroválvula. Como consecuencia, la electroválvula va a actuar. Observen ustedes que en el dibujo anterior era esta la posición que estaba conectada con las salidas hacia el actuador y ahora es esta otra. O sea, cambió de posición al haberla energizado el electroimán. Entonces, en estas circunstancias, la presión entra por aquí, el aire comprimido, la electroválvula direcciona hacia la salida A, ingresa al actuador por el extremo izquierdo, ejerce presión sobre el émbolo que se encuentra dentro del cilindro y el vástago se despliega. A su vez, el aire que está dentro del cilindro es desplazado por el mismo émbolo y viene por aquí, por B, y la válvula lo direcciona hacia el retorno a la atmósfera S. Mientras mantengamos presionado el pulsador S1, nuestra electroválvula se va a mantener en esta posición y el vástago va a permanecer desplegado. Pero, en cuanto soltemos el pulsador, todo volverá a la posición inicial. El muelle retornará la electroválvula a su posición inicial y el actuador volverá a quedar retraído. Ahora a nuestro circuito le vamos a agregar un automantenimiento o función memoria. El circuito neumático va a seguir siendo exactamente el mismo. Lo que vamos a modificar es el circuito eléctrico. Nosotros teníamos un pulsador normal abierto al que le llamábamos S1. Bueno, ahora el pulsador normal abierto pasa a ubicarse aquí y se llama S2. Y S1 es un pulsador normal cerrado. Además, vamos a tener como siempre la bobina de nuestra electroválvula. Y lo que vamos a agregar es un relé cuya bobina está representada aquí y a la cual le vamos a llamar X1. Bobina del relé X1. De este relé vamos a utilizar un contacto normal abierto al que llamamos 1X1. Vamos a ver qué sucede cuando presionamos el pulsador normal abierto S2. Al cerrar el circuito a través del pulsador normal abierto S2, estamos permitiendo el paso de la corriente a través de la bobina del relé y también a través de la bobina de la electroválvula, por lo cual nuestra electroválvula actúa en consecuencia, direccionando el aire de tal manera que el vástago del cilindro se va a desplegar. Al haber energizado la bobina del relé X1, nuestro contacto auxiliar 1X1 se va a cerrar. Ahora, aunque dejemos de presionar nuestro pulsador S2 y se abra, la corriente seguirá pasando por el normal abierto del relé 1X1, manteniendo alimentada la bobina de nuestra electroválvula y manteniendo alimentada además la bobina de nuestro relé. Por lo que quiere decir que la electroválvula se mantendrá en esta posición y no retornará a la posición inicial, lo que hará a su vez que el vástago permanezca desplegado y tampoco retorne a su posición inicial. Para que el vástago retorne a su posición inicial y nuestra electroválvula quede desactivada, será necesario presionar el pulsador S1 para abrir el circuito y cortar así el paso de la corriente.
Una vez presionado el pulsador S1 y cortado el paso de la corriente en el circuito, la bobina de nuestro relé X1 dejará de recibir alimentación al igual que la bobina de nuestra electroválvula. Por lo tanto, por más que el pulsador al soltarlo vuelva a quedar cerrado, ya el circuito quedará abierto aquí en 1X1 y todo volverá a la posición inicial, quedando listo para ser activado nuevamente a través del pulsador S2. En esta práctica vamos a comandar el cilindro de doble efecto con una electroválvula biestable. Veamos. Esta electroválvula, a diferencia de la monoestable que solamente tenía una bobina, tiene dos, una en cada extremo. Una vez que nosotros le aplicamos tensión a una de estas bobinas, nuestro cilindro se va a desplegar y va a permanecer desplegado en tanto no presionemos otro pulsador para darle señal a la otra bobina. O sea que podemos decir que esta electroválvula ya viene con función memoria o automantenimiento incluido y no tiene muelle. Es también de 5 vías y 2 posiciones. Observen ustedes el símbolo de la electroválvula, donde nos está indicando que tiene 2 posiciones. Nos está indicando además aquí el símbolo correspondiente a los electroimanes o bobinas, que en este caso son 2. Y también nos está simbolizando las vías, las salidas, la entrada de presión y los retornos a la atmósfera, que en total suman 5, por eso es una válvula de 5 vías. Aquí se puede ver una de las bobinas, la otra bobina, la entrada de presión, las salidas y los retornos a la atmósfera, R y S. 2 posiciones, 5 vías, biestable, tiene 2 solenoides o electroimanes y carece de muelle. Bueno, aquí tenemos el circuito de el mando de cilindro de doble efecto con electroválvula biestable. Podemos ver que la electroválvula tiene 2 solenoides, 2 bobinas, y en el esquema eléctrico, que trabaja con 24 voltios, podemos ver estas mismas 2 bobinas, cada una de ellas accionada por un pulsador normal abierto. Cuando cerramos el circuito con S1 y energizamos una bobina, el actuador se va a desplegar y va a permanecer en esa posición en tanto no presionemos el pulsador S2 y energicemos la otra bobina. Bueno, aquí podemos ver el circuito de mando de actuador de doble efecto. Acá está el actuador de doble efecto con una electroválvula monoestable 5.2. Esta es la electroválvula. Luego tenemos aquí un pulsador, que es para accionar la electroválvula, fuente de alimentación de 24 voltios, unidad de mantenimiento, y el aire lo estamos tomando aquí de un compresor. Vamos a ver entonces el funcionamiento de este circuito. Vamos a accionar el pulsador a ver si el actuador responde. Como pueden ver, una vez que soltamos el pulsador, el actuador vuelve a su posición original. ¿Por qué? Porque la electroválvula tiene retorno por muelle. Mando de cilindro de doble efecto con electroválvula monoestable, 5 vías, 2 posiciones, con función memoria. Ahora le hemos incorporado a nuestro circuito un relé que nos va a dar la función memoria o automantenimiento.
Vamos a ver, presionamos el pulsador normal abierto, avanza el cilindro y permanece en esa posición porque el relé está automanteniendo la bobina de la electroválvula. Cuando presionamos el normal cerrado, el vástago vuelve a su posición inicial. Vamos de nuevo. Probamos, presionamos el normal abierto, el vástago avanza y permanece en esa posición porque el automantenimiento que le brinda el relé mantiene alimentada la bobina de la electroválvula. Presionamos el pulsador normal cerrado y el vástago vuelve a su posición inicial. Como pueden ver, ahora no retorna a menos que nosotros deshabilitemos la bobina del relé, que es la que mantiene a la bobina de la electroválvula. Mando de cilindro de doble efecto con electroválvula 5.2 con centro cerrado. Tenemos en este caso dos bobinas, dos solenoides en la electroválvula, pero tiene la particularidad de que cuando dejamos de energizar las bobinas vuelve a la posición central que se encuentra cerrada, o sea que no hay circulación de aire. Por lo tanto, vamos a ver, con un pulsador accionamos la electroválvula y logramos el avance del vástago, y con otro pulsador accionamos la otra bobina para que el vástago retroceda. O sea que hasta acá perfectamente se puede comportar como una biestable, pero al tener centro cerrado también me permite hacer un movimiento parcial del actuador, fíjense. Y ahora en el regreso, ¿ven? Yo lo voy llevando hasta la posición que yo quiera y lo puedo dejar en la posición que yo quiera.